En esta parte del curso, como dije, vamos a dar una mirada. Estos siempre son miradas panorámicas porque este curso, como yo le he dicho otras veces, es un curso introductorio al tema de la historia de América Latina que les permite hacerse una imagen de algunos aspectos que se han elegido acá, principalmente culturales y políticos, pero también está el económico. Vamos a ver cómo también vamos a incluir, como dije, desde la primera clase, por una observación que ustedes mismos hicieron, eh, vamos a incluir también, ¿no es cierto?, algunos elementos asociados al tema de medioambiental, y ahí también entraría la parte económica. La parte económica siempre está presente acá, aunque no está puesta con un módulo en sí mismo, pero siempre está de alguna forma discutiéndose acá, en un curso de estas características. Y la idea, ¿no es cierto?, es que hoy día comencemos la inserción cultural de América Latina. Si uno mira el programa, perdón, este es el programa. Si uno mira, digamos, el programa, uno puede darse cuenta, ¿no es cierto?, que hay una mirada sobre cómo América Latina va a entrar en el curso y la vinculación con la historia global. Y por eso es que se llama inserción. O sea, o podría ser vinculación o algo que hablara, ¿no es cierto?, de esta construcción de redes en el fondo. Y lo que vamos a mirar acá son tres grandes ámbitos: cómo hay un tránsito de la sociedad rural a la sociedad de masas, que es, ¿no es cierto?, un elemento característico no solamente en América Latina, sino que también para todo el siglo XX y sobre todo, ¿no es cierto?, en la primera mitad del siglo XX. Cómo van a influir, cómo se van a desarrollar, cómo van a estar vinculándose algunos cambios sociotécnicos, sobre todo que tienen que ver con formas de acopiar datos, en el fondo mirámoslos como datos, digamos, de hacer circular, digamos, de forma masiva el sonido, la imagen, los textos, etcétera. Y ahí principalmente tenemos estos tres elementos: la música, la televisión y el cine, que van a traer cambios sociotécnicos importantes, ¿no es cierto? Y hay que mirar en este sentido, ¿no es cierto?, cómo se van desarrollando. No se ven todos, aquí ustedes evidentemente podrían, si quieren vincularlo a algunos elementos específicos, podrían, ¿no es cierto?, tomar en su ensayo, ya que estaba la pregunta al inicio, ¿no es cierto? Podrían tomar algunos de estos elementos. Esto puede ser desde la música digamos, por ejemplo, qué sé yo, estoy inventando, ¿no?, afrodescendiente y su vinculación con lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la cultura popular en algunos países, no sé, como Brasil, pasando por otro tipo de música más contemporánea, más cercana a nuestro tiempo, el rock, por ejemplo, que va a ser muy influyente para entender lo que es la formación de lo que llamamos, ¿no es cierto?, la juventud, o esa visión etaria que no existía prácticamente hasta el siglo XX, como un grupo en sí mismo, que ha tenido una repercusión política también, ¿no? Y evidente, ¿no es cierto?, lo hemos estado viendo este último tiempo también en Chile. Entonces, puede ser el bolero, no sé, puede ser lo que ustedes vean, digamos, que puede ser interesante. La televisión va a jugar un papel también acá, bien relevante, y de algún modo lo sigue jugando, aunque ustedes como generación están más vinculados a otro grupo de elementos, digamos. Y el cine, que vamos a hacer una pequeña visión también sobre algunos aspectos particulares del cine latinoamericano, y en particular a mí me interesa que veamos a Cantinflas, porque es justamente el ámbito del humor, donde aparecen varios elementos vinculados a cómo las culturas se entienden a sí mismas. Y, ¿no es cierto?, esto asociado a la idea de un cambio que es sociotécnico, es decir, que es la propia industria asociada a la tecnología la que va a estar transformando esto, ¿no? Para terminar con esta parte de inserción cultural, que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, todo este rato, ¿no es cierto?, que se llama sociedad de masas, o fenómeno de la sociedad de masas, a lo que contemporáneamente algunos como Han, ¿no es cierto?, llaman el enjambre. Y aquí está vinculado también a otros cambios sociotécnicos que tienen que ver con las posibilidades de que
el acopio y la transmisión de datos ya no se haga, ¿no es cierto?, a través de grandes o conglomerados o lo que llamaría la TUR, ¿no es cierto?, como una suerte de centro de cálculos, ¿no es cierto?, que están asociados a esto, ¿no es cierto?, sino que se hace cada vez más individual, porque la manera de acopiar datos se hace también de forma individual, ahí podríamos mirar ya cómo el propio teléfono celular va a englobar, ¿no es cierto?, todos estos elementos en un solo aparato, la música, la televisión o la imagen, digamos, del cine, y cómo esto, ¿no es cierto?, va a ser independiente de alguna manera de grandes conglomerados. Eso explica por qué en la música contemporánea ya no depende tanto de las disqueras, por ejemplo, de las casas discográficas, como habría sido en el siglo XX, y puede, ¿no es cierto?, construirse una plataforma en las redes sociales, a través de YouTube, qué sé yo, llegar a Spotify, lo que ustedes crean, ¿no es cierto? Aunque igual existen estos grandes conglomerados, de otra manera, ¿no es cierto? El propio Spotify, el propio YouTube, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero se manejan de otra manera. Y respecto al tema político, también va a tener una importancia en la medida en que ya en el enjambre, ¿no es cierto?, en la sociedad del enjambre, a diferencia de la sociedad de masa, se puede, ¿no es cierto?, articular los grupos de una forma muy distinta. Aquí podría ser bien interesante el papel que han jugado las redes sociales o que han jugado la política, por ejemplo. Aunque la política está en la parte siguiente del módulo, podemos mirarlo acá también. Si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer un trabajo, no sé, incluso en términos contemporáneos, Chile no está presente en los trabajos que vamos a hacer. Yo le he dicho, no sé si lo dije desde un inicio, porque la idea es que miremos a otros países. A no ser que el caso de Chile sea muy relevante para lo que ustedes quieran hacer y lo podemos conversar. Pero es evidente el papel que juega la política, ¿no es cierto?, en América Latina, el uso o la participación en las redes sociales. De hecho, fenómenos de las redes sociales pasan a la política, como lo hemos visto incluso en la constituyente, ahora, ¿no?, en el caso de Chile. Y otros que son fenómenos de la... Ahora, no es algo automático, porque hay muchos fenómenos televisivos y del mundo del espectáculo que no pasan necesariamente a la política, ¿no? O sea, no todos pasan, digamos. Se necesitan otro elemento, no es tan automático ni mucho menos que por tener muchos seguidores en YouTube, qué sé yo, o ser un influencer, uno pasaría directamente, ¿no es cierto?, a ocupar un escaño político, una convención constituyente, qué sé yo, o ser presidente o presidenta, o pasar a alguna cámara del Congreso. Evidentemente eso no es así. Pero sí hay un elemento bien vinculante en la política respecto del aparecimiento de los medios. Eso ocurrió desde el siglo XIX ya, de hecho, no es algo nuevo, pero en las dimensiones cambian. Piñera dice que se hizo un TikTok. ¿Cuál de todos los Piñera? ¿Se refiere a Sebastián Piñera, Andrés? Porque Piñera puede estar el negro Piñera, puede estar el hermano que hizo la AFP, el presidente ya. ¿Por qué dice denunciar, Anaí? Ay, no capté. ¿A qué se refería? Era una broma, chica, no la entendí, ya. Denunciar la cuenta, ya, ok. Ya, ok. ¿Tiene una cuenta en TikTok, Piñera, o es una broma? ¿Qué es verdad? ¿Y él habla en TikTok? Eso no lo sabía. Miren, ahí podríamos mirar ustedes, si ustedes quieren hacer un trabajo, ya que están poniendo este tema, ustedes comprenderán que bueno, yo personalmente conozco las redes sociales y estoy interesado en cómo funcionan, etcétera, pero no tengo, así como dice Andrés, no tengo TikTok tampoco, y lo veo por mi hija menor que me muestra, digamos. Por suerte tengo hijos que me muestran ese tipo de cosas, pero igual ustedes podrían pensar si quieren, por ejemplo, tomar esta sociedad en Cambridge y quieren hacer un análisis, un estudio de caso, podrían en este curso, sin ningún problema, ¿no es cierto?, tomar, ¿no es cierto?, algo, por ejemplo, el papel que juegan los memes en la formación de las identidades o de la política. De hecho, el propio Sebastián Piñera, el presidente, fue objeto en su primer momento de los famosos piñericosas, que era a través de un diario, ¿no es cierto?, pero que se fue transformando en una suerte de meme en sí mismo. Y hay muchos trabajos
sobre esto, porque no hay nada más serio que el humor, como ustedes comprenderán, por eso a mí me gusta mirar cosas como, qué sé yo, desde Cantinflas hasta los memes, eh, y porque van haciendo algo que no se puede hacer directamente. El humor es bien interesante de estudiar, digamos, como fenómeno, así que como fenómeno historiográfico hay pocos trabajos, en Chile hay algunos trabajos sobre el tema del humor popular, vinculado con la cultura popular, digamos, tradicional, chilena, qué sé yo, popular, campesina, ¿no? Pero, o la picaresca, digamos, qué sé yo, pero se podría tomar algo, si a ustedes les interesa, podrían hacer un estudio de caso al respecto. Bien, entonces, este es el panorama de lo que vamos a ver en esta parte del curso. Eh, Lamento decirles que todo lo que estoy hablando no va a estar tan desarrollado como tema, digamos, voy a ver algunas cosas nada más porque el curso tiene sus límites, digamos, temporales, pero sí la buena noticia, esa es la mala noticia porque no va a poder ver todo, ¿no? Yo pues, feliz haría un curso sobre, o sea, por ejemplo, si tuviéramos que tomar el rock, que a mí me gusta mucho, digamos, ya sería un curso en sí mismo, o sea, el rock podría ser un tema vinculado, ¿no es cierto?, a la formación política, de todo tipo, ¿no? O sea, podríamos tomar desde los punk hasta los post-punk y podríamos hacer un súper buen curso. O sea, no sé si sería bueno, pero por lo menos estaríamos entretenidos todo el rato escuchando música, pero eso no es el objetivo de este tipo de clases. Eh, entonces, no lo podríamos hacer, pero sí, o quizás sí, no sé. Pero este curso como es panorámico trata de mostrar, digamos, varios elementos y ustedes pueden y tienen la posibilidad, esa es la buena noticia, de hacer, digamos, un tipo de trabajo individual, un estudio de caso. Sí, Gustavo dice que te haría para un seminario, como un seminario de rock, como la escuelita, sí, no una escuelita de rock, pero algo parecido podría ser. ¿Eh? Sobre todo para entender el fenómeno contemporáneo, la música es bien relevante. En general, los aspectos, comillas, culturales se toman como una especie de anexo a los estudios más importantes que se ven en la historia de la política, porque la historiografía como definición ya desde el siglo XIX se articuló con el tema del poder y pareciera que fenómenos como el rock o qué sé yo, los fenómenos que aparecen en TikTok hoy día o el K-pop, por ejemplo, podrían ser aspectos un poco superficiales o digamos, o poco relevantes, y obviamente que eso no es así, eso lo podemos pensar de otra manera. Bueno, de hecho, un trabajo que se hizo, no olvidemos que en Chile se le asoció al estallido social al K-pop, o sea, sí tiene importancia el K-pop porque un gobierno de un país latinoamericano asocia la revuelta, digamos, política al escuchar la música coreana, ¿sí? Algo que para mí habría sido impensado hace unos años, pero ha ocurrido, digamos. O sea, no es tan raro pensar que la música sí tiene una importancia eh, y hay que mirarlo de esa manera. Pero también la televisión. Aquí tenemos pocos trabajos, por ejemplo, en Chile, sobre uno de los grandes temas de historiográficos que podría ser para el siglo XX. Yo no me dedico a la historia del siglo XX eh, como tema de investigación bueno, hasta inicio del siglo XX. Yo más bien trabajo en el siglo XIX en mis propias investigaciones científicas, pero digamos, pero podría, ¿no es cierto?, analizarse perfectamente, por ejemplo, el papel que juegan programas de televisión como Sábados Gigantes en Chile. O sea, uno de los grandes personajes, influencers, digamos, diríamos, del siglo XX, que merecería varias tesis, sería el propio Mario Kreuzberg, Don Francisco. ¿Mm? Y alguien diría, bueno, ¿cómo hacer una tesis de grado sobre Sábados Gigantes? Pero quizás sabríamos más que hacerlo sobre un partido político. No sé, estoy inventando, pero no significa que uno sea mejor que otro. Ya miramos en la parte anterior que uno tiene que olvidar, ¿recuerdan? Que para recordar cosas uno tiene que olvidar cosas. Si uno quiere recordar estos fenómenos mediáticos, tendría que un poco darle menos énfasis a otros aspectos que supuestamente son los más relevantes. Ahí algunos están poniendo algunas cosas. Los Naruto de los que hablaba Chalper. Ah, sí. Bueno, ahí no voy a meterme en eso todavía porque pero podemos seguir, digamos, con este tema. Bien, ahí lo dejo a ustedes en el chat que discutan entre sí porque ya hay algunas cosas que ya me perdí de su propia discusión. Bien, veamos entonces la presentación que tenía pensada yo.
para, ¿no es cierto?, esta parte de la clase, ¿no es cierto?, que es cómo se entiende el tema de la sociedad de masa. Aquí vamos a tener que entrar en algunos datos, cosas así que pueden ser más puntuales, digamos, y más lateros, pero bueno, pero así tenemos que tratar de armar el cuento para poder llegar al tema de la sociedad de masa y mirar otros fenómenos como los que hemos estado hablando ahora. El gran tema, ¿no es cierto?, como ustedes han visto en la literatura que hemos estado revisando, a propósito literatura, digamos, recuerden que estamos en esta parte, digamos, con el tema de Jesús Martín Barbero, ¿no? Estamos trabajando con ese texto. Entre paréntesis, tuve que adaptar, no sé si se dieron cuenta, tuve que adaptar rehacer, perdón, y se lo avisé, el plan de lecturas porque yo había considerado una semana que no tenemos clases, que era la semana de fiestas patrias, que hay un receso. Entonces, ahora está bien. Si ustedes lo miran, digamos, está organizado según el calendario real que vamos a tener. Y estamos revisando este texto de Jesús Martín Barbero, de los medios a las mediaciones, un texto antiguo ya, ok, del año 91, pero igual nos sirve para entender algunos aspectos que yo quiero que veamos en la clase. Bien. Espero que lo hayan leído, porque como ustedes saben, ¿no es cierto?, la idea es que revisen los textos antes de la clase para que podamos discutirlo, ojalá la semana anterior, que los puedan ir revisando. Son textos cortos en general, no debiera requerirles mucho tiempo de lectura. Bien. Entonces, uno de los temas que hay que entender para poder hablar, digamos, de la formación de la sociedad de masas, porque efectivamente tiene que ver con un tema, digamos, de cantidad, es el crecimiento demográfico. Este es un fenómeno que comienza a fines del siglo XIX, es un fenómeno global, se da, ¿no es cierto?, con distintas características, y es principalmente debido al descenso de la mortalidad y una lenta baja de natalidad que se dan de alguna manera en distintos lugares con distintas, digamos, diferencias. Lo del descenso de la mortalidad está relacionado directamente, como ustedes comprenderán, con temas también sociotécnicos, que tiene que ver con el control de las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo, y eso, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, está asociado a una mejor distribución de los alimentos, que también va a ser un fenómeno que se va a dar por cambios sociotécnicos a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Hace 2 años atrás, cuando hablábamos de esta clase y hablaba del descenso de la mortalidad y de las enfermedades infectocontagiosas, mencionaba la tesis, ¿no es cierto?, errónea, de que ya las grandes enfermedades de nuestra época contemporánea eran enfermedades más bien tipo asociadas a la salud mental, digamos, que efectivamente lo son, y que ya habíamos dejado atrás las enfermedades infectocontagiosas y ya nadie moría prácticamente de un virus, porque de hecho lo que más mata a la gente es la diabetes, seguida por la obesidad, digamos, y no son las enfermedades, digamos, infectocontagiosas. Y todo lo que ha pasado en este año y medio, 2 años, con el coronavirus, ha hecho que esa tesis se haya ido, digamos, bien debilitado, aunque en términos cuantitativos, evidentemente el coronavirus mata menos gente que otro tipo de enfermedades, pero es un fenómeno, obviamente, asociado a la idea de que las enfermedades infectocontagiosas sí siguen siendo relevantes para, ¿no es cierto?, para enfrentar digamos, el crecimiento o la mortalidad de la población. Es un problema, digamos. Entonces, lo que pasa es que hace 2 años atrás pensamos que eso ya no iba a ser un problema y que las enfermedades infectocontagiosas estaban muy reducidas a algunos lugares específicos, pero no era un fenómeno global. En lo que pasaba con la pandemia del coronavirus, ¿no es cierto?, nos ha demostrado que eso no era así. Bien, entonces, como digo, ¿no es cierto?, el fenómeno del descenso de la mortalidad y después va a ser la baja tasa de natalidad, que eso que se está transformando en un problema, por ejemplo, en países como Chile en este momento, y va a ser un problema cuando ustedes tengan mi edad probablemente en este país. Va a ser muy desigual, pero esto no ocurre en todas partes de la misma manera, ¿no es cierto? En general, Europa ralentiza el crecimiento, o sea, va a crecer menos respecto a la población, y esto se va a ir dando cada vez más, digamos, extendido en Europa. Y Asia, África y América
al mismo tiempo, ¿no es cierto?, multiplican su población. La tasa de crecimiento en América Latina, en este periodo que estamos viendo, en 1920-1940, ¿no es cierto?, es bastante alto, 1,73% anual, frente al resto del mundo que fue solo 0,75%. O sea, eso explica, digamos, la gran cantidad de población que va a empezar a verse, ¿no es cierto?, en el espacio de América Latina. Esta explosión de la natalidad se da también en África y en Asia, que de alguna manera se va, comillas, controlando, digamos, perdón, se van controlando algunas pandemias que asociadas, ¿no es cierto?, a los cambios sociotécnicos que permiten que estas pandemias se controlen, aunque subsiste el hambre en amplio segmento de la población. En América Latina se hace cada vez más global y hay una intensificación de la integración a los mercados del Atlántico Norte, lo que se le ha llamado, ¿no es cierto?, el sistema atlántico. Esto tiene que ver principalmente con los países que están vinculados al sistema atlántico, como Argentina, Brasil, Uruguay, que participan, digamos, de ese mercado de forma bien directa, que son los que reciben mayor cantidad de migrantes. También al mismo tiempo europeos, y también algunos países como México, que evidentemente por la cercanía a los Estados Unidos, hasta hoy día tiene un vínculo muy fuerte con los mercados como el propio Estados Unidos, y también por ser países que a diferencia de otros de América Latina tienen la mayor cantidad de población. O sea, no es raro que justamente los países que están asociados a los grandes mercados a partir de 1870 sean aquellos países también que tienen una mayor cantidad de población respecto, por ejemplo, de los países del sector pacífico, como Chile, Perú, etc. Bueno, aquí Uruguay pues, podría ser una excepcionalidad respecto del sistema atlántico, pero en general los países, digamos, asociados a esta vinculación de los mercados del Atlántico Norte son los que tienen mayor cantidad de población. Aún, a pesar de todos estos cambios, la mayoría de la población vive en el campo, pero pronto, digamos, las ciudades empiezan a crecer a partir del siglo XX. Esto es una cosa que yo he mencionado varias veces, también que tiene un aspecto historiográfico, porque nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, sobre el siglo XIX, siempre tenemos que pensar que tenemos una mirada sobre la historia bastante reducida, porque estamos trabajando principalmente elementos vinculados a las urbes. De hecho, gran parte, todos los papeles que trabajamos como investigación y documentos de época de los archivos están asociados a las ciudades. Sin embargo, la mayor cantidad de la población vive en el campo, y sobre eso tenemos menos trabajo o se ha estudiado, digamos, a ese conjunto de la población, digamos, mucho menos. Las manufacturas también van a desarrollarse, ¿no es cierto? Porque las exportaciones se van a dar en el marco de este mercado global. No olvidemos, si ustedes han estudiado en la formación de los mercados, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX, que la globalización está llevándose a cabo fuerte, ¿no es cierto?, en un principio por Inglaterra y después de la Primera Guerra Mundial también por los Estados Unidos, en un proceso de intercambio que tiene una relación directa con los cambios sociotécnicos, ¿no? El barco, por ejemplo, qué sé yo, es a vapor, digamos, y prontamente va a ser reemplazado bueno, el barco a vapor que ya trae, ¿no es cierto?, unos cambios respecto al barco a vela, después va a ser reemplazado por barcos de otro tipo de energía, combustión fósil, digamos, como es en la actualidad. Las posibilidades de refrigeración, por ejemplo, hacen que países que tenían su venta de algunos productos, como la carne, por ejemplo, a un mercado más bien local o cercano, van a poder, como Argentina, ¿no es cierto?, exportar a Europa las carnes, que de hecho es una de las grandes exportaciones a comienzos del siglo XX, ¿no es cierto?, en términos de lo que es Argentina y para ser como parte de este mercado global, digamos. Entonces, se van las exportaciones y las manufacturas y también otros productos, ¿no es cierto?, van a estar influenciadas por estos cambios sociotécnicos. En general, las manufacturas en América Latina han estado muy vinculadas ya del periodo colonial, en realidad,
a los mercados internos. Por eso se ve más grande en algunos mercados internos, como por ejemplo México. Como veíamos acá, ¿no es cierto? A pesar de que las ciudades van a empezar a crecer, ¿no es cierto? Y de manera explosiva ya a mediados del siglo XX, ¿no es cierto? El sector rural sigue siendo un sector fuerte, donde vive la mayoría de la población, y está muy expuesto a las fluctuaciones de la economía mundial. Y la economía mundial está muy expuesta, digamos, a factores relacionados con la formación de una economía global, que eso significa que lo que ocurra, ¿no es cierto?, en un país afecta al resto y afecta por supuesto, a los más débiles con mayor fuerza. Tras la Primera Guerra Mundial hay una fuerte salida de capitales y un freno de la actividad económica. La entrada de capitales antes de la Primera Guerra Mundial está asociada principalmente a la capacidad de liquidez de países como Inglaterra, que debido, ¿no es cierto?, a toda su explosión como país industrial, necesitó invertir dineros fuera, ¿no es cierto?, por un tema macroeconómico, y ese dinero, ¿no es cierto?, que invierte principalmente lo hace a través de préstamos, y por eso que están los bancos ingleses presentes en todas partes, y también, ¿no es cierto?, a través de obras, también de obras que lleva, o que de alguna manera están vinculados con Inglaterra, como por ejemplo todo lo que es la red ferroviaria. La red ferroviaria en el planeta, y en América Latina no es una excepción, América Latina a ello, digamos, no es una excepción, está muy vinculada con intereses británicos, digamos, de hecho. Y ahí hay una fuerte entrada de capitales a América Latina. Tras la Primera Guerra Mundial, esto va a cambiar en la medida en que también Inglaterra o el Reino Unido, ¿no es cierto?, va a tener, ¿no es cierto?, un escenario mundial diferente tras la entrada de los Estados Unidos. Aquí hay que mirarlo siempre como los hitos, antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Es un hito bien importante, como también la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante acá, ¿no es cierto?, es mirar cómo los bancos ingleses están, por ejemplo, en Valparaíso, cómo están en Sao Paulo, en Lima, en Buenos Aires, por supuesto, y el papel que van a jugar en el financiamiento de las obras que van a, como dije, ¿no es cierto?, vincular las vías de salida de la exportación de materias primas y sobre todo, ¿no es cierto?, a partir del control que hace Inglaterra, en especial hasta antes de la Primera Guerra Mundial, de los grandes mercados y de los grandes sistemas de relaciones, digamos, económicas asociadas a los mercados, y empezando también por el control marítimo. Las materias primas, y sobre todo las estratégicas, siempre han estado, ¿no es cierto?, asociadas a los vaivenes de los cambios sociotécnicos, de las necesidades, ¿no es cierto? Durante la Primera Guerra Mundial, esto, ¿no es cierto?, va a tener una dificultad en algunos lugares para circular, por supuesto, por efecto de una guerra que involucra a muchos países del mundo. Y después, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, o en realidad un poco antes, va a empezar a recuperarse, ¿no es cierto?, como valor de cambio. Aquí van a haber algunos elementos vinculados al tipo de industrialización y a los cambios que van a ocurrir, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX. Por eso que el petróleo, el cobre, el nitrato y el estaño van a ser bien relevantes. El nitrato, en la medida en que se empiece a utilizar un elemento artificial, químico, digamos, va a ser reemplazado por el nitrato como tal que se sacaba de Chile. El cobre va a seguir siendo un elemento importante, igual que el estaño, en la medida en que la industrialización los va a necesitar, sobre todo respecto al cobre, con relación a lo que va a ser las instalaciones de las redes eléctricas, que van a ser también bien importantes, pero ya sobre mediados del siglo XX. Y se van a empezar a instalar las redes digamos, eléctricas
en el caso de América Latina. El caso de Chile también son a partir de esa época, 1940, cuando se empieza a instalar la actual, ¿no es cierto?, red eléctrica nacional. Y el petróleo como combustible fósil, digamos, que hace su aparición también, ¿no es cierto?, tras los cambios sociotécnicos asociados al uso del diésel, como, digamos, a eso, digamos, se refiere este cambio, que va a permitir generar, ¿no es cierto?, como combustible fósil el gran, digamos, alimento, por así decirlo, de la actividad económica y como fuente de energía. Esto hay que tratar de entenderlo bien y mirar por qué el petróleo va a ganar, digamos, por así decirlo, el puesto de importancia que tiene esto hoy día como combustible fósil, principalmente, ¿no es cierto?, por su capacidad de transporte. El petróleo se puede transportar de forma bastante, digamos, rápida como líquido, y eso permite, ¿no es cierto?, que los países que no producen petróleo, como Chile, ¿no es cierto?, puedan adquirirlo desde lugares muy lejanos. Tiene un fácil almacenamiento y fácil distribución por redes, ¿no es cierto?, internas, digamos. Por eso también es un tipo de combustible que cumplió un papel y lamentablemente hasta el día, porque ha traído grandes problemas, ¿no es cierto?, con el tema de la contaminación atmosférica. En fin, pero lo interesante es que estos elementos que obviamente que se utilizaban antes, ¿no es cierto?, del siglo XX, van a estar tras la recuperación y tras la nueva industrialización que va a ocurrir, ¿no es cierto?, en el siglo XX. Evidentemente, tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a aumentar su participación en el mundo, y no es raro que también lo hagan en América Latina, ¿cierto? Por ejemplo, en 1918 pasó de tener el 24,5 al 41,8, ¿no es cierto?, como presencia en nuestro continente, principalmente en inversiones directas y préstamos. Los préstamos siempre han sido un factor, incluso ahora con China lo podemos ver, de vinculación que tienen los poderes más económicos más importantes con los países, digamos, que tienen menos capacidad económica, como ha sido hasta ahora. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de continuar con el tema de la población. Bueno, tenemos algunas cifras acá que están en los textos, ¿no es cierto? Cómo la población aumenta en América Latina bastante, ¿no es cierto? Desde 61 millones de fracción, ¿no es cierto?, a 165 entre 1900 y 1950. Esto tiene que ver en algunos lugares con las migraciones, sobre todo en los países vinculados al sector atlántico, como Brasil y Argentina y Uruguay, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con el crecimiento vegetativo, en la medida en que las tasas de natalidad siguen siendo altas y se disminuyen las tasas de mortalidad. La tasa de mortalidad es la que permite, ¿no es cierto?, el crecimiento vegetativo principalmente, porque es la que se ve alterada a partir de fines del siglo XIX en el planeta en general y también en América Latina. Igual hay diferencia entre países, ¿no es cierto? Por ejemplo, Argentina y Uruguay crecen de menor respecto al resto de la región. Tiene una menor tasa de natalidad, pero también una mayor esperanza de vida, porque los países que están relacionados con el sistema atlántico al mismo tiempo tienen mejores condiciones económicas que los países, por ejemplo, como Chile del Pacífico. También influye el hecho, ¿no es cierto?, que tener mayor población urbana, porque la población urbana tiende a tener un comportamiento demográfico diferente a la población rural. En general, en las urbes se tienen menos hijos. Y también, ¿no es cierto?, debido a que los movimientos migratorios europeos, a pesar de todo el interés que tenían, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, de que poblaran los campos del país, ¿no es cierto?, se van sobre todo, ¿no es cierto?, a los centros urbanos, porque el tipo de migrante que llega por ejemplo, de Italia, es un migrante que viene ya de ciudad, o sea, que es un migrante que va de una ciudad a otra, y también está asociado al movimiento global de migraciones europeas del sur de Europa,
que tenían como objetivo irse a los Estados Unidos y las dificultades para entrar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, ya a comienzos del siglo XX, hace que ellos se desvíen a otros lugares del mundo y lleguen, por ejemplo, a Argentina o Brasil y también a Uruguay principalmente. Eso es muy distinto a los migrantes del siglo XIX, que muchos, por ejemplo, alemanes que llegan al sur de Chile, también algunas partes al sur de Argentina, a Venezuela, y otros lugares, ellos vienen de un sector rural y se van a los campos, digamos, en sus inicios. Pero esta población migrante que llega, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX es una población urbana, por lo tanto, hace que la población urbana crezca aún más, digamos, en estos lugares. Un tercio de la población argentina, Uruguay y Chile vivían en ciudades con más de 200.000 habitantes en 1930, perdón, 20.000, que es un número bastante alto para el momento que se está viviendo. Vamos a ver cómo la ciudad se va a ver alterada, estas ciudades coloniales, ¿no es cierto?, hechas para que la gente, si ustedes recuerdan sus estudios sobre el periodo colonial, viva, ¿no es cierto?, de forma temporal, porque la mayor parte de la gente, como decía, vive en el campo y en la ciudad se mantiene un solar, la clase alta mantiene una vivienda, pero gran parte del tiempo no la pasa en la ciudad, sino que la pasa en el campo, en la hacienda, en fin. Es el origen de la ciudad colonial que ustedes, como digo, habrán estudiado y recordarán de sus estudios de historia colonial, de la historia urbana colonial. De modo que esta ciudad, cuando se ve plagada de población, se altera. De hecho, se altera porque la ciudad no está diseñada en sus inicios coloniales para una cantidad de población que estuviera tanto tiempo en el mismo lugar y que fuera tan masiva. Aumentan los suburbios porque la población, evidentemente, que no tiene cabida, digamos, en los sectores céntricos de la ciudad, ¿no es cierto?, se empieza a acomodar donde puede. Va a aumentar, ¿no es cierto?, el proletariado industrial en la medida que también se va a generar una industria, sobre todo en algunos países como Brasil y Argentina, y por ello, ¿no es cierto?, disminuye la fuerza laboral ocupada en la agricultura porque una parte importante de la población se va a estar estableciendo en la ciudad. En 1907, 10 ciudades ya tenían más de 100.000 habitantes. En 1949, Buenos Aires, Río y Sao Paulo ya tienen más de 1 millón de habitantes. O sea, esto va a ser muy explosivo, cómo aumente la cantidad de población y se concentre en lo que llamaríamos en la historia, digamos, de América Latina, las ciudades cabeceras. Las ciudades cabeceras, que son las ciudades que fueron capitales durante el periodo colonial y que fueron importantes para el proceso también de formación de los estados nacionales, van a ser los que concentren la mayor cantidad de población. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, como para hacer un resumen, una especie de síntesis de esto. No sé, algo que quieran aportar o preguntar. Bueno, a ver, ya, okay. Entonces no. Bueno, veamos entonces cómo podemos dar una especie de síntesis a esto. A ver, vamos a volver acá. Recuerden que estamos en la parte del curso, ¿no es cierto?, que habla de la inserción cultural de América Latina, el papel que van a jugar los medios de comunicación y la formación de la sociedad de masas y cómo pasamos de la sociedad rural a la sociedad de masa. Ese es el tema que estamos revisando. Entonces, si tuviéramos que poner un par de elementos, digamos, que sintetizan lo que hemos hablado hoy día, o lo que yo he tratado de presentar hoy día, bueno, aquí es donde yo debería usar la pizarra, pero no la puedo usar porque esta pizarra electrónica me complica un poco, así que no me gusta usarla, digamos, aunque la sé usar, pero me complica para ir poniendo algunos elementos, pero yo los puedo poner en el chat, los puedo escribir. Bueno, primero, ¿no es cierto?, hay un paso gradual, lo voy a poner, ¿no?
gradual del campo a la ciudad. Y ese paso se va a ver, pero va a ser explosivo, o sea, va a ser mucho más, ¿cómo se dice? Va a crecer de forma bastante rápida, ¿no es cierto? Va a ser explosivo, sobre todo tras algún evento, ¿no? Por ejemplo, la primera Guerra Mundial. Entonces va a ser gradual, por un lado, ¿no es cierto? Pero en algún momento va a ser explosivo. En 1907, como decíamos, 10 ciudades tenían más de 100.000 habitantes, y en el año 40, que es muy poco tiempo, ¿no es cierto? Ya hay 3 que ya superan el millón. Entonces, yo diría que va a ser gradual, pero en algún momento va a ser explosivo. Y esto va a estar muy influenciado, voy a ponerlo acá, ¿no es cierto? Influenciado por lo que nosotros en historia de la tecnología llamamos los cambios sociotécnicos. Sociotécnicos, por un lado, ¿no es cierto?, influenciado por los cambios sociotécnicos y por un reorden, o por así decirlo, ¿no es cierto?, reordenamiento global, donde Estados Unidos va a ser, ¿no es cierto?, el actor, cada vez, ¿no es cierto?, el actor principal del tipo de globalización que vamos a estar viendo. ¿Por qué digo que va a ser influenciado por los cambios sociotécnicos? Porque, como hemos visto acá, ¿no es cierto?, es justamente la manera de transportar mercaderías, la forma de entender la producción de energía, por ejemplo, asociada a los combustibles fósiles, que va a ser ya evidentemente, digamos, mayoritaria a principios del siglo XX y tras la primera Guerra Mundial. Los cambios sociotécnicos van a transformar esto de forma muy, muy evidente, y lo vamos a ver después con el tema de los medios de comunicación, y también por un reordenamiento global. ¿Cuál es la diferencia entre un orden global manejado por Gran Bretaña a un orden global que va a estar manejado por los Estados Unidos, sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda, perdón, porque ahí viene un actor nuevo que va a aparecer como fuerza, digamos, como un actor global, que va a ser la Unión Soviética. Pero ¿cuál podría ser la diferencia entre una globalización llevada por Gran Bretaña a una globalización llevada por Estados Unidos? No sé si se le ocurre algo a ustedes. A mí se me ocurre un par de cosas, pero no sé si estaríamos de acuerdo. Esto es importante verlo porque la medida en que se reordena el orden, el escenario global, por así decirlo, también van a cambiar ciertos elementos en América Latina, en la medida en que nosotros, como todos los lugares del mundo, somos dependientes de otros espacios. Entonces, el escenario que hemos estado mirando acá es el escenario de cambio entre un orden global dominado por Gran Bretaña a un orden global que va a estar dominado por los Estados Unidos. Por supuesto, Gran Bretaña sigue teniendo un papel importante hasta hoy día, digamos, sigue siendo relevante, pero evidentemente no tiene el rol que cumplió, no sé, en el siglo XIX, cuando fue el siglo casi de Gran Bretaña. ¿Qué diferencias ven ustedes entre un orden global dominado por Gran Bretaña y uno por Estados Unidos? ¿Ven alguna diferencia, no? Con lo que han estudiado o lo que conocen del tema. Profe, yo creo que Sí. Estados Unidos, no sé si se deberá como a los mismos cambios sociotécnicos que usted habla, pero creo que su plan como de globalización eh, es mucho más de también traspasar su cultura a los otros países y devolverla a la cultura hegemónica, compitiendo siempre con las culturas locales. Entonces, uno podría decir que hay la diferencia con Gran Bretaña, o sea, que Estados Unidos, a diferencia de Gran Bretaña, trata de tener una influencia cultural, digamos. Vamos a ver de qué manera se puede dar eso. Eso uno podría ser un elemento. Entonces, ya no lo toca. Esto es como mi pizarra, ya lo dije. Estados Unidos tendría una influencia cultural mayor. Esa es una de las cosas que ustedes podrían decir. ¿Ahí alguien levantó la mano? ¿Sí? Yo, Gabriel, sí. por Sí, lo que ok. dice el compañero,
yo no sé si diría que uno traspasa mejor su cultura, pero yo diría que las culturas que influencian son esferas distintas. Como parte importante de la expansión cultural estadounidense es como todo lo que, de hecho, estamos viendo ahora, como de la sociedad de masas, el cine hollywoodense, el, como las grandes discográficas y todo eso, mientras que como la influencia cultural inglesa como previo al siglo XX, yo pienso en como música como de las altas esferas o de la élite. Entonces como que a donde apuntan creo que son como sectores distintos. Ok, ahí vamos, podemos mirar un poco las diferencias. Si uno mira el siglo XIX, y ve la Commonwealth y ve, ¿no es cierto?, cómo se desarrolló el Imperio Británico, pareciera que los británicos son como bien prácticos y les interesara más manejar un par de cosas. Por ejemplo, todo lo que son las rutas las manejan los británicos, las rutas marítimas, por supuesto, los accesos a los principales pasos marítimos. No es raro que ellos estén en el canal de Suez, que estén mirando el estrecho de Magallanes, la isla Falkland o las Islas Malvinas cumple ese objetivo, pero también están con posesiones cerca de lo que es el canal de Panamá, todos los pasos, el estrecho de Magallanes, el canal de Panamá, etcétera. Entonces, hay un manejo ahí de las rutas, pero no hay un interés por hacer tantos cambios, a no ser que sea el idioma para comunicarse, digamos, en el país que ellos incorporan al Commonwealth. Estoy pensando en la India, por ejemplo, solamente en países con descendientes mayores como sería Australia o Canadá, que hasta hoy día, ¿no es cierto?, son países que son donde el jefe de Estado es en la corona británica, digamos. Entonces, ahí estaría un poco de acuerdo con que hay, hay una influencia diferente por los intereses también distintos. Vamos a ver qué otras diferencias pueden haber. Nicolás creo que preguntó algo. O sea, perdón, levantó la mano. Sí, también podría ser como otro cambio de la globalización británica a la norteamericana, que se consolida el modelo de la democracia representativa en el fondo, como modelo ideal. O sea, porque hasta antes de la Primera Guerra Mundial, las discusiones incluso sobre el valor de la democracia, el peligro de la democracia, igual estaban presentes y ya después con un país completamente, entre comillas, democrático, con un sistema de ese estilo, ya se consolida como el modelo ideal y se promueve, de hecho, durante la Guerra Fría, como una de los dos modelos en disputa. Claro, eso está asociado, como tú dices, al fenómeno tras la Segunda Guerra Mundial, pero eso no se trae un poco atrás el tema, como la Primera Guerra Mundial, todavía no, bueno, no se ve tan claramente lo que tú me dices porque eh, se ve más la diferencia entre una sociedad, digamos, política como la promovida por la Unión Soviética, que tiene un partido único, que no es democrático, digamos, que tiene unos jerarcas que están en el poder hasta que se mueren, digamos, como ocurrió en Cuba, como ocurrió en la Unión Soviética, en todos los países, digamos, de la órbita eh, socialista después de la Segunda Guerra Mundial, a países, digamos, democráticos, que funcionan un poco distinto, digamos, con otro elemento. Claro, eso se ve más fuerte, ya se ve la Primera Guerra Mundial tras, pero se ve más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo quiero eh, sí destacar, como para ir haciendo un resumen de esto, es que el fenómeno global hay que mirarlo porque va a tener una incidencia respecto, por ejemplo, el tipo de materias primas o el tipo de productos que van a requerirse, que van a ser más valorados. Eh, y los cambios sociotécnicos, evidentemente, al momento en que se inventa el salitre sintético, ¿no es cierto?, en Alemania, eso va a modificar completamente el panorama de la economía, por ejemplo, en Chile. Eh, la posibilidad de estar más cerca de los mercados siempre ha sido, ¿no es cierto?, un fenómeno económico fundamental, tener vías de acceso. Eso es importante porque para llegar a Chile siempre, o Perú, o que sea Ecuador, siempre era más difícil eh, que para llegar, ¿no es cierto?, desde el sistema atlántico a Brasil o Argentina. Entonces también es un fenómeno que hay que ir considerando. Son todos elementos que permiten entender por qué las ciudades crecen, por ejemplo, por qué las ciudades van desapareciendo. El fenómeno migratorio no está solamente relacionado con la baja tasa de mortalidad que hemos estado mirando, que también es un fenómeno global, sino sobre todo con estos aspectos que mezclan lo económico, lo cultural, en fin,
otras esferas. Nosotros para efectos pedagógicos tenemos que dividir esto. Primero vemos lo cultural, después vemos lo político, vamos mirando lo económico, pero evidentemente están todos relacionados. Lo importante acá, ¿no es cierto?, que ustedes vean que que la parte, ¿no es cierto?, global influye sobre los fenómenos locales, por lo tanto no hay ningún lugar aislado, por más aislado que se vea, y hay que mirar, ¿no es cierto?, de qué manera influye. Vamos a ver, ¿no es cierto?, como elemento base que las ciudades se modifican, que las ciudades cambian, y vamos a mirar, ¿no es cierto?, de qué medida el aspecto que se llama cultural, que yo no lo pondría como de esa manera, pero por efectos pedagógicos lo ponemos así, va a tener, ¿no es cierto?, una influencia sobre cómo se vayan desarrollando estos países. Es evidente, como ustedes decían, que Estados Unidos va a ejercer una influencia cultural, lo que llamaríamos la cultura popular, desde el cine, ¿no es cierto?, la televisión, y hasta hoy día sigue siendo así, ¿no es cierto?, a través de fenómenos mediáticos. Yo sé que TikTok, por ejemplo, pertenece a China, y que los rusos tienen, por ejemplo, su propio Facebook, y también, bueno, China, por efecto del control sobre la población, un país dictatorial, evidentemente también tiene su propio Facebook, tiene su propio, digamos, redes sociales. Pero es evidente, por otro lado, ¿no es cierto?, que sigue siendo Estados Unidos el que marca la pauta de cómo nos entendemos como cultura. Por algo Google, las grandes empresas Google, Apple, qué sé yo, o qué sé yo, la Microsoft son norteamericanas, ¿no? Y los inventos que han traído más cambio, digamos, sociotécnico en los últimos años, como el smartphone, el teléfono inteligente, o la misma idea, ¿no es cierto?, de las redes, como Internet, también vienen de los Estados Unidos. O sea, sigue siendo Estados Unidos hasta hoy día, a pesar de todo. El factor, digamos, global de nuestro tiempo, por eso hay que tratar de entenderlo y criticarlo, por supuesto, por las consecuencias que trae a países como los nuestros, es evidente, pero sobre todo hay que entenderlo para saber cómo funciona. No basta con demonizarlo, porque eso no tiene sentido en términos intelectuales para poder entender una situación como la que vivimos en la actualidad. Vamos a mirar que Estados Unidos va a ser importante en la construcción de la cultura del cine, por ejemplo, y como ustedes llamaban, de la cultura de la musical, ¿no es cierto? Que ustedes ya piensan que podría ser un seminario propio. No sé si algún día me atrevo a hacer un seminario sobre música rock, quizá en algún momento lo haga, pero es un fenómeno, claro, evidentemente muy relevante, y lo vamos a mirar acá. Hay un libro que un colega de Berlín escribe sobre Chile, él se llama, lo tengo el libro yo, porque está en castellano ahora, Stefan Rinke, que lo vamos a visitar acá un par de veces cuando hablemos del tema del fútbol, que también lo trabajo, que es el gran tema de la sociedad de masa del siglo XX, el fútbol, el deporte en general, y sobre todo algunos deportes como el fútbol. Y él estudió la norteamericanización de Chile, así le llaman, sí, norteamericanización, sí, a través del cine. Y el cine va a jugar un papel bien importante. Les cuento que hubo un concurso académico, pero se lo voy a contar después sin grabarlo. Espérense. Después lo voy a contar eso al final, pero para contarles de este tema algunas novedades del departamento. No sé si alguno tiene alguna pregunta que hacer o algo que agregar sobre este tema. Porque lo que cerraríamos, digamos, acá esta parte, y ya la próxima clase miremos lo que es la sociedad de masa en sí misma, ¿no?